Continúo acá. Lo que les estaba indicando era que aunque quisiéramos que el main no retorne nada, el sistema está esperando un entero. Entonces ya es por cuestiones del sistema. Por eso se llama función principal y no proceso principal. Agregamos el return 0, punto y coma. 0 por costumbre. Ya probamos que podemos poner cualquier número y no va a haber ningún rollo. Estos que están acá son procesos. Si yo los quisiera convertir, por ejemplo, en una función, vamos a crear otro proceso que me devuelva un 8. Diseñar una función que retorne un 8, por ejemplo. Ese es nuestro problema ahorita. Diseñar una función que retorne un 8. Eso es todo lo que queremos. Una función que retorne un 8. El 8 es un número entero. Entonces va a ser int, un entero. La voy a llamar como devolver 8, porque pues eso es lo que ella hace, devolver un 8. Tiene un par de paréntesis abiertos y cerrados y un bloque. Como yo le indiqué que tiene un int, ella debe de tener la etiqueta return. ¿Y qué va a retornar, muchachos? Un 8, porque eso es lo que dijimos que iba a hacer. Ella retorna un 8. Listo. Eso es lo que ella hace. Ahora, para yo poder invocar a esa función, aquí sí vienen algunas cosas importantes. Yo la puedo invocar, devolver 8. La invoco de esta manera. Le escribo su nombre, como se llama, es tal cual como usted llama a su amigo y le dice, Felipe, lo está llamando, estoy llamando devolver 8. Una vez que yo la llamo, claro, le indico estos paréntesis abiertos y cerrados para que el sistema sepa que me refiero a la función y termino con punto y coma, pero ella va a devolver algo. Ella me va a lanzar ese 8. La gran pregunta es, ¿y qué voy a hacer yo con ese 8? Usted no puede llamar a una función sin tener preparado dónde usted va a recibir ese 8. Y aquí sucede algo muy importante con la representación de datos en C++. Y es que debemos utilizar variables o identificadores que puedan ser variables o constantes que sean capaces de recibir esa información. Como devolver me devuelve un 8 que es entero, yo lo puedo guardar en una variable. Y esta variable yo la puedo llamar como yo quiera. Por ejemplo, num. ¿Ok? ¿Qué está pasando acá? Que cuando devolver retorne el 8, se lo va a lanzar a num. Lo va a guardar en num. O dicho de otra manera, a num se le va a asignar ese valor. Pero num tiene que existir. Si yo compilo esto en este momento, observen qué va a pasar. Me dice, num no fue declarada. No sabe quién es num. Yo le tengo que indicar al compilador quién es num. ¿Y cómo lo hago? Voy a indicar una creación de un identificador del tipo entero en este caso. Indico el tipo, que es un int, y el identificador que yo di, punto y coma. De esta manera, yo le indico al compilador que va a existir una variable que se llama num del tipo entero. Como yo le estoy indicando que es del tipo entero, ella lo que va a contener son enteros. Usted no le puede indicar otra cosa que no sea entero porque ella lo que sabe contener son enteros. Pareciera que estoy repitiendo y como patinando en lo mismo, pero es que es esa la definición. Si usted tiene una función que se llama devolver vaca, ¿ok? Quiero que lo vean así, de esta forma abstracta. No tenemos el tipo de dato, del tipo de dato vaca en este momento. Pero si usted tiene una función que devuelve una vaca, ¿ok? Quiere decir que el tipo que él devuelve es una vaca. Tiene que usted poner aquí una vaca. Y aquí usted no va a retornar un 8. Usted tiene que crear una vaca para retornarla y aquí retorna una vaquita. ¿Ok? Y aquí en el main usted tiene que preparar una variable que sea del tipo vaca, porque lo que viene es una vaca. Sí se logra ver esa abstracción. Es un poco ruda, pero no crean que esto no se puede hacer. Se puede hacer, podemos retornar vacas. Lo que pasa es que estamos todavía un poquito lejos de eso. Entonces, devolver devuelve un 8. Yo preparo mi variable num, que es donde se va a contener ese 8. Y ya en este punto se tiene esa variable 8. ¿Qué sucede internamente, muchachos? Nosotros tenemos la RAM. ¿Se acuerdan que hace rato les dije que la memoria principal del computador era una RAM? Vamos a imaginarnos que la memoria RAM es una consecución de celdas que son capaces de contener tipos de datos. Eso por el momento para no enrollarnos más.
Cuando se ejecuta el programa, la primera línea que se ejecuta es la línea en la que esté el main. Y se empieza a ejecutar la 29, que es la creación del bloque. Se ejecuta la 30. En este se crea num en la memoria RAM. Entonces, por acá se crea num en alguna celda de la memoria RAM de forma aleatoria. Por eso se llama Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio, num. Pero ahí queda fijo. No es que ese num va a echar a correr por las celdas. Se queda fijo en esa celda y no se mueve hasta que el programa se muera, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Que se creó num. Yo en la 31 invoco a devolver, ¿verdad? La RAM gestiona devolver y retorna un 8. Es decir, este 8 se le devuelve a num, lo que quiere decir que a num se le asigna un 8 en RAM. Y de esa forma tiene el 8. ¿Qué pasa acá entonces? Que ya yo después de esta línea puedo perfectamente mandar a imprimir el valor de num, punto y coma, para ver qué tiene num. Entonces, si yo compilo y ejecuto, observen que me escribe 8, que es el valor que le retorné, desde luego, porque era lo que estaba haciendo. Puede agregar un poquito de texto si usted quiere. Usted puede poner el valor de num es y pone aquí un igual. Si usted quiere ver el igual, tiene que escribirlo. Y aquí no puede ponerlo así, debe poner otro par de... Por cada cosa que usted quiera mandar a imprimir, debe poner un operador de inserción, que es el doble paréntesis angular. Pone CAO, paréntesis angular, pone el texto que usted quiera, otro operador de inserción para decirle, imprímeme el contenido de num. Y si usted quiere el enter, pone otro operador de inserción y pone el enter. Compilamos y ejecutamos y me va a decir el valor de num es, y el valor de num es 8. Pero supongamos que nosotros no queremos eso. Nosotros queremos diseñar una función que lea del teclado un número y lo retorne. Atención, se cambió ahora el juego. Dice, diseñar una función que lea del teclado un número y lo retorne. Ya no se va a llamar devolver 8, ¿verdad? Sino vamos a llamarla leer teclado. Se supone que voy a leer un número entero, aunque el enunciado no me lo dice. Aquí me dice que es un número, así que usted va a decidir si es un entero o un float. De hecho, como no lo dice, vamos a interpretarlo que ahora vamos a leer es un float para ir haciendo ejemplos con diferentes tipos. No voy a retornar un 8, ¿cierto? Ahora, si yo voy a leer del teclado, no sería muy difícil pensar que sea lo que sea que yo vaya a leer del teclado, así yo no tenga ni idea de cómo se hace, yo necesito guardar esa información en algún lugar. Y para poderlo guardar, si yo lo quiero guardar en una variable que se llame número, pues tengo que crearlo. Del mismo tipo, si yo voy a leer un número float, creo del tipo float un número. Punto y coma. Este número eventualmente es el que yo voy a retornar. Número, porque él va a contener el número leído. Y aquí voy a leer del teclado. ¿Por qué lo estoy escribiendo así? Porque es que en este momento no sabemos cómo leer del teclado. Sabemos cómo mandar a imprimir en el teclado. Por ejemplo, yo acá pudiera anticipar otra línea más en la que yo le indico al usuario un mensaje y le digo, introduzca un número real, pseudo real. Ya sabemos que es pseudo real, pero vamos a dejarlo de ese tamaño. En el punto y coma. Pero ¿cómo leo yo del teclado? Pues bueno, en IOStream, ¿se acuerdan que yo les había dicho que IOStream se encargaba de administrar las entradas y las salidas? Es decir, el teclado y la pantalla. Dentro del IOStream se encuentra un STD. Y dentro de este STD está el CAO, que es el que se encarga de gestionar la salida. Pero la entrada, pues va a ser un CIN. CIN de input, CIN. Entonces, un objeto del tipo CIN es el que se va a encargar de gestionar las entradas del teclado. Aquí hay muchos objetos, muchachos. Aquí hay mucha gente que hace cosas en el STD, pero nosotros nos vamos a concentrar en estos dos por el momento. Entonces, dicho esto, ¿cómo funciona el CIN para yo poder leer? Para leer del teclado, yo voy a indicar CIN y no voy a utilizar un operador de inserción, que es este, sino un operador de extracción, porque necesito extraer del teclado. Él ya sabe que tiene que ir a leerlo del teclado. Es un paréntesis angular cerrado doble. Como yo quiero leer un número, pues aquí pongo número, punto y coma. Y de esa forma obtengo el número del teclado.
Si yo compilo y ejecuto, no va a pasar nada porque yo no estoy invocando a leer del teclado. Si yo la invoco de acá, ya no sería devolver, sino leer teclado. Y número no puede ser un entero, porque lo que me van a devolver, bueno, acá escribí mal, es un número que es del tipo float, que coincide con el tipo de retorno de la función y que por ende debe coincidir con el tipo de la variable que lo reciba. Observen que acá esto se pudo haber llamado matarile lideron y no hay ningún problema. Ese se puede llamar como usted quiera. No tienen por qué llamarse igual siquiera, porque él lo que va a hacer es que le va a lanzar el valor al main y va a imprimir el número que hayamos leído. ¿Qué va a pasar si nosotros lo compilamos y lo ejecutamos? Observen que aquí dice introduzca un número real y el cursor se queda esperando. Se queda esperando que yo reaccione e introduzca un número real. Usted puede introducir 9, que sigue siendo un número real, aunque no tenga parte decimal. Va a funcionar. Pero como estoy pidiendo con decimales, vamos a ponerle, por ejemplo, 9.67. Si yo doy Enter, me dice el valor de num es 9.67. ¿Qué pasó en RAM? Porque ahorita es muy importante ir entendiendo qué pasa en la RAM. RAM. Cuando se ejecuta el main, que es lo primero que se ejecuta la línea 34 y se crea un num. Por acá está num. Luego mandamos e invocamos en la 35 a leer teclado. Quiere decir que el control de flujo momentáneamente se va hacia leer teclado y me posiciono en la línea 23. En la línea 23 se ejecuta la 25, donde se crea un número del tipo float. Se crea por acá en otro lado, número. Este número le pertenece a leer teclado. Atención. Mando un mensaje a la consola que dice introduzca el número real, que es lo que nosotros vemos. Antes de que apareciera esto, todo esto pasó en RAM. ¿Ok? Luego el CIN se queda esperando. Una vez que la persona introduce 9.67 y da Enter, entonces de ese buffer, el CIN va a agarrar el número que puso la persona. Si la persona pone una letra o pone otra cosa, ya es algo que el CIN no va a poder controlar y se nos va a generar un error. Pero en este caso, el CIN agarra lo que sea que haya leído, lo guarda en número. Por lo tanto, cuando ejecuta la línea 28, a número le pone 9.67. A número. Observen que el número del main todavía no tiene ese valor. Cuando ejecuta la línea 29, return número, el valor que tenga número se lo va a retornar a la variable que va a guardar dicha devolución. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué valor tiene número? 9.67. Se le va a asignar a num 9.67. Ahora sí lo tiene. Y cuando se termina de ejecutar el return, sucede algo para la función, que es que esta función es destruida. Eso quiere decir que se borra el contenido de la RAM. Y en el momento en el que se le asignó el 967 a num, ya la variable número que existía dentro de leer teclado dejó de existir. Ya no existe. Y es irrecuperable. Eso no, ahí no hay control Z que valga. Simplemente se elimina. Ya el num tiene el valor y cuando el cout se pasa la ejecución a la 36, manda a imprimir en la consola 967, luego se viene y ejecuta el return 0, así como pasó en leer teclado, va a pasar en el main. Lo que ocurre con el return 0 es que se limpia la memoria de lo que se utilizó y se destruye la variable num y el 9.67 y todo. Se destruye el main también. Por eso es que en la RAM no queda nada guardado. En el momento de la ejecución del programa, todo está allí, pero cuando el programa termina, termina todo. Si nosotros compilamos y ejecutamos, observen que aquí dice, introduzca un número real. Yo puedo indicar 9. Enter. Ya en este punto dice, proceso exitoso, duró este tiempo, retornó 0, adiós, se acabó todo. No existe ya nada en la memoria RAM. Fue un programa que duró 5.382 segundos. Ya cuando me dice presione Enter es para cerrar la consola porque ya no puedo echar hacia atrás. Ya el programa incluso murió. Solo veo el vestigio de lo que quedó de mi programa. Una característica principal del computador es que el computador hace las cosas muy rápido.
Es una invención súper poderosa porque lo que a nosotros nos pudo haber llevado 3 minutos, él lo va a hacer en cuestión de milisegundos. Operaciones que él va a tardar haciendo 1 hora, a nosotros nos puede llevar 10 años. Entonces, el tiempo que se ahorra en sacando cuentas es muy grande. Y eso es lo poderoso de poder darle un algoritmo a un computador. Estos objetos cout y sein usted los puede utilizar dentro del bloque que usted quiera. No es que le pertenecen a leer teclado. Ellos pueden ser utilizados donde usted los requiera. No importa. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo un cout. Pude haber leído el número en el main, pero bueno, era para motivar la presencia de esta función. Eso que acabo de hacer yo, haciendo la RAM y como repasando qué es lo que está ocurriendo, se llama en general corrida en frío, porque estoy haciendo las veces del compilador. Me transformo en un compilador obviamente muy lento y voy haciendo todos los pasos. Esto es importante practicarlo porque hay veces que para poder conseguir un error hay que creerse el compilador para ver qué pasó, dónde ocurrió el problema eventual que tengamos. En este punto entonces, muchachos, me parece que estamos listos para hacer un primer problema. En general, lo que voy a hacer para nuestro curso es plantear un proyecto completo que lo vamos a ir construyendo a medida que avancemos las clases. Voy a crear un nuevo archivo, en este caso, di aquí clic en el botoncito de New. Voy a cargar las directivas elementales, include iostream, using namespace std, punto y coma, in main. ¿Ok? Return 0, punto y coma. Esto hay que cargarlo siempre. Voy a guardarlo, vamos a llamarlo área cuadrado. Y aquí vamos a escribir esto. Diseñar un programa que calcule el área de un cuadrado. La primera fase en toda producción algorítmica es la investigación, el análisis. Yo necesito saber cómo resolver. Creo que no es muy difícil que nos pongamos de acuerdo en que el área de un cuadrado es esta figura geométrica, obviamente más rectangular, pero ahí vamos. Tiene una base, o sea, tiene un lado que es igual por todos lados, ¿no? Los 4 lados son iguales, eso es lo que es un cuadrado. Definición de cuadrado. Y su área va dado por la multiplicación de uno de sus lados, que es la base, por la altura. Es decir, que es L por L. O dicho de otra manera, podemos poner L cuadrado. Hay muchas formas en las que usted lo puede hacer. Esa es la parte de análisis, ¿ok? Análisis. Este análisis usted lo puede hacer mentalmente, lo investiga por Google si no lo sabe. Esa es parte de investigación, que se supone que usted como programador no tiene por qué saber cómo se calcula el área de un cuadrado. Atención, como persona humana del planeta sí, pero como programador no. Usted lo investiga. Entonces, tenemos el análisis. Siguiente fase, vamos a determinar cuál es el análisis de entrada, proceso, salida. ¿Quién es la entrada? ¿Quién sería el proceso? ¿Y cuál es la salida? ¿Alguien me podría decir de lo que estamos haciendo, que es el área de un triángulo? ¿Quién sería la entrada? Es decir, ¿qué es lo que nosotros necesitamos nos den o pedir a un usuario para poder calcularle el área? La entrada serían las medidas que necesitamos de Ajá, cada lado. de cada lado, pero como todos miden igual, sería un solo lado, ¿cierto? Una sola. Sí. Perfecto. Entonces, ya tenemos que la entrada es el lado. Eso es todo. El proceso es este que está acá. ¿Estamos de acuerdo? La formulita. Área igual al lado al cuadrado. Y la salida, ¿qué es lo que el usuario vino a buscar? ¿Qué es lo que le tenemos que entregar al usuario? La salida es el área. Perfecto. El área. Necesitamos indicarle al usuario área. Ahora vamos a determinar un algoritmo básico. ¿Cómo sería mi algoritmo? Esto es lo que yo pienso para resolver el problema. Por ejemplo, yo lo que pienso es esto. Tengo que leer el lado, ¿cierto? Tengo que leer el lado, que es L, por supuesto. Ahí es L. Luego, ¿qué voy a hacer? A A le asigno el lado multiplicado por el lado, que es lo del área. Luego voy a mostrar el área. Voy a mostrar A. Entonces, si este es mi algoritmo, muchachos, yo voy a venir acá. Incluso voy a hacer una pequeña modificación de este algoritmo. Incluso puedo poner así. Si el programador llega hasta este punto y no entiende bien todavía lo de L por L, que sería muy elemental y muy triste, pero
podemos poner así. A A le asigno el cálculo del área, ¿sí? El cálculo del área, de esta forma. Entonces, voy a venir acá y voy a traducir mi algoritmo. Lo primero que va a pasar en cualquier programa es la creación de las variables que voy a utilizar, ¿ok? Creación de variables. ¿Qué variables voy a utilizar y de qué tipo serían? Las variables podrían ser el área y los lados. Y el lado, Y el tipo podríamos trabajar con flotantes. con flotantes, exacto. Entonces vamos a indicar tipo float, ¿ok? Tipo float, y voy a indicar el lado y el área. No necesito nada más. ¿Cómo se dan cuenta ustedes de eso? Bueno, en su análisis ustedes tuvieron que determinar lo que iban a hacer. Y las formulitas que ustedes están determinando dicen las variables. Incluso el EPS las dice. Si allí hubiese más gente, pues hay que declarar más gente. Pero en este caso tendríamos declarar L y A. Inmediatamente se hace la primera asignación o inicialización de variables, ¿ok? Que sería a L asignarle un 0, por ejemplo, y a A asignarle un 0. Esto va a permitir que se quite lo que pudo haberse representado en esa casilla en la RAM. Usualmente las nuevas versiones de compiladores inicializan en 0 desde la creación, ¿ok? Pero como no sabemos exactamente el compilador que nos toque en un lenguaje futuro, lo correcto es hacer inicialización. Voy a poner mi algoritmo tal cual, que decía leer el teclado, el lado, leer el lado, listo. A A le asigno calcular área. Observen cómo lo estoy escribiendo. Y mostrar área. Está un poco escueto, pero es mi algoritmo. Así que él es el que se tiene que traducir. Cuando ustedes están pensando en el algoritmo, muchachos, no pueden empezar a pensar en las cosas propias del lenguaje C++. Si yo estoy leyendo el lado, y ojo que aquí yo lo escribí de forma natural, pero bueno, lo que yo quiero es que realmente a L se le asigne lo que se lea del teclado, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Que a L se le asigne lo que se lea del teclado. Luego a A se le asigna el cálculo del área. Entonces calcular el área. Y luego voy a mostrar A. Voy a hacer traducción de esto modularmente. Como yo sé que existen procedimientos y funciones, ustedes aceptarían si yo les digo que leer teclado sería una función, que pudiéramos tenerlo como una función. ¿Cuál es el trabajo de leer teclado en este caso? O leer teclado incluso no, le puedo poner leer lado para que sea más mnemónico. Leer lado. ¿Qué va a hacer leer lado? Pues él se va a ir, le va a decir al usuario buenos días, por favor introduzca, y me va a retornar lo que el usuario introdujo. Yo aquí como principal no me voy a preocupar de qué va a hacer leer lado. Me voy a preocupar de que se le asigne a L, que es el que yo necesito. Luego a A yo le voy a asignar lo que calcular área haga. ¿Ok? Calcular área cuadrado. Para que sea bien claro. Cuadrado. Punto y coma. Pero aquí sí tenemos un inconveniente. Porque calcular área cuadrado va a calcular el área. Pero pregunto, calcular área cuadrado tendría que volver a leer el lado o utilizar el lado que ya leí. Debería utilizar el valor que le retornó leer lado. Debería utilizar ya ese valor porque si no es un programa ineficiente. Si me piden dos veces el mismo dato, eso está mal hecho ya. Entonces, calcular área por este par de paréntesis abiertos y cerrados, yo me voy a poder comunicar con calcular área cuadrado. En este caso yo le voy a enviar el valor del lado, ¿ok? De esta manera él va a saber que ese es el lado que va a utilizar. Ahorita lo voy a explicar cuando lo construya. Y finalmente voy a mostrar que sería otro método, en este caso un procedimiento. Él no retorna nada, solo va a mostrar el resultado. Y le tengo que pasar ¿a quién? A área, porque yo quiero que muestre el área. Estoy leyendo el lado y se lo asigno a L. Estoy calculando el área del cuadrado utilizando el lado y se lo asigno a A. Y luego estoy mostrando A. Voy a copiarme esto y me voy a ir aquí antes del main para cargar a toda esa gente. Voy a quitar, por ejemplo, aquí mostrar
Solamente voy a poner calcular área y leer lado, ¿ok? Voy a empezar a hacer sus definiciones. Voy a empezar con leer lado. Ya hicimos uno parecido a leer lado. Leer lado devuelve un float, porque así lo decidimos, ¿cierto? El lado va a ser un flotante, así que va a ser float. Y voy a agregar un bloque. Este es su bloque. Se supone que aquí dentro tiene que ir la etiqueta return al final. Entonces voy a empezar. ¿Qué tendríamos para leer el lado? Ahora este es un subproblema. Observen. Ya no me estoy concentrando en el área del cuadrado. Ahora mi problema es leer el lado. ¿Cómo voy a hacer yo esta lectura de lado? ¿Algoritmo para hacer eso? Bueno, pues yo le voy a enviar mensaje al usuario para que introduzca el lado. O incluso puedo colocar acá, imprimir un texto. Introduzca el lado. ¿Sí? Luego, ¿qué voy a hacer? Leer el lado. Pero para yo poder leer el lado, bueno, y aquí retornar el lado, ¿sí? Debo crearlo. Debo crear un float lado. Punto y coma. Y empiezo a traducirlo. No va a ser imprimir, va a ser un cout, porque él es el que imprime en consola. ¿Ok? Punto y coma. Leer lado, eso lo hace sein. Y aquí ya tengo mi función. Ok, Andrés dice, ¿y si pone un número racional? Ajá, esa es una muy buena pregunta. Cuando nosotros tenemos un número racional, ese es Q, que se define como los A entre B, tales que A y B están en Z, que son enteros, los que vimos hace rato, y B es diferente de cero. Esto es la parte matemática de un número racional. Bueno, los números así no los tiene el compilador, no los tiene C++. Ese tipo de dato, para él es un tipo de dato complejo. Habría que construirlo. ¿Que hay formas de construirlo? Sí, podríamos construir un tipo de dato. Eso lo vamos a hacer seguramente en la última parte del curso cuando veamos registros. Quizá no los racionales, pero sí vamos a construir algunos tipos de datos abstractos o complejos. En este caso no llegan a ser abstractos, pero sí llegan a ser complejos. Incluso los números complejos. Recuerden que los números complejos son A más BI, donde A y B están en R, e I es raíz de -1, ¿cierto? Entonces, estos también los podemos construir, pero no los tenemos asociados. La buena noticia es que ustedes saben que todo número racional está asociado con su expresión decimal, que se divide en tres tipos de expresiones, que son periódicas puras, periódicas mixtas y no periódicas. ¿Ok? Pero no vamos a estudiar esto. Ya esto lo hace Float. De hecho, float y double realmente son racionales, si nos vamos a una parte fundamental, porque si hablamos de los números reales se conciben como la unión de los racionales unido con los irracionales. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de irracional? A ver si los tienen a la mano. Por ejemplo, con raíz cuadrada, ¿no? ¿Raíz cuadrada de quién? Raíz cuadrada de 2, por De ejemplo. 2. Perfecto, muy bien. La raíz cuadrada del 2 es irracional. Otro irracional, pi, el número pi. Otro irracional, el número e. Bueno, hay infinitos números irracionales, ¿ok? Pero ¿qué característica tienen los irracionales? Que los irracionales no se pueden expresar como una fracción. Es imposible, no se puede. Estos números, el computador no es capaz de representarlos. No puede. ¿Por qué razón? Porque tiene infinitas cifras significativas. Y nosotros lo que tenemos es un float y un double que máximo llega a 15 cifras significativas. Y 15 definitivamente es muy pequeño para compararlo con infinito. No es muy difícil observar que el float y el double realmente están contenidos en Q, en los racionales. Así que de alguna manera sí los estamos utilizando, Andrés, ¿ok? Pero entendiendo todo el panorama de lo que ocurre. Observen que cada pregunta, por simple que parezca, puede contener información muy importante dentro.